¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, el propósito de este video es explicar un poco de manera breve en qué consiste el pasado perfecto en inglés. Es un tiempo compuesto del inglés, requiere de un auxiliar, de un verbo auxiliar que vamos a ver en un momento más. Vamos a ver lo que es el pasado perfecto tanto en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, primero que nada, vamos a ver en qué consiste el pasado perfecto en inglés y para qué se usa. Entonces, en inglés, el pasado perfecto es un tiempo compuesto de los verbos que se utiliza para indicar que una acción ocurrió en el pasado antes de otra acción que también ocurrió y concluyó en el pasado. Esta última acción está expresada en pasado simple, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También se utiliza el pasado perfecto para expresar que una acción ocurrió antes de un punto específico en el pasado. Por ejemplo, Pedro had left when I arrived at the office. Pedro had left when I arrived at the office. Pedro se había ido cuando llegué a la oficina. Entonces, en este ejemplo tenemos dos eventos que sucedieron en el pasado, en la misma oración, uno antes del otro. La primera parte del enunciado, Pedro had left, está compuesta por un sujeto, que en este caso es Pedro, más el verbo auxiliar had, que en español, en este caso específico de este ejemplo, se puede traducir como había. Después, el verbo principal del enunciado conjugado en pasado participio, left. Más adelante vamos a ver en qué consisten o qué son los verbos en pasado participio, qué es el pasado participio, porque esa es la conjugación que necesitamos para el pasado perfecto, pero eso lo vemos en un momento más. Entonces, esta primera parte del enunciado es la acción que ocurrió primero y está expresada en pasado perfecto. La segunda parte del enunciado, when I arrived at the office, está compuesta por un adverbio de tiempo, when, en este caso, más un sujeto, I, yo, más un verbo que está conjugado ahora en pasado simple, arrived, llegar o arribar. Más finalmente la información complementaria, que en este caso es at the office, en la oficina. Expresa una ubicación. Esta segunda parte del enunciado se refiere a la acción que sucedió después y está expresada en pasado simple. En algunos tiempos compuestos en inglés, el verbo have, que por lo general lo conocemos como tener, se utiliza como un verbo auxiliar, es decir, aquí cumple una función auxiliar. Y por lo tanto, acompaña al verbo principal de una oración o un enunciado para modificarlo de alguna manera, para indicarnos algo específico acerca del verbo principal. En el caso del pasado perfecto, el verbo auxiliar have se utiliza en pasado simple, o sea, se had, y su significado es haber. Ahora bien, dependiendo del sujeto de la oración, el verbo auxiliar had se puede traducir al español como había, por ejemplo, yo había o él había, habías, por ejemplo, tú habías, habíamos, por ejemplo, nosotros habíamos, y habían, por ejemplo, ellos habían. Ahí están algunos ejemplos. Yo había comido, tú habías cantado, nosotros habíamos llegado, ellos habían dormido. Sin embargo, en inglés, el verbo had permanece igual para todos los pronombres personales. Por ejemplo, I had, you had, we had, etc.
Entonces el verbo auxiliar had no cambia. Lo que cambia es en español su traducción. Ahora, vamos a ver qué es el pasado participio. Entonces, les comentaba hace un momento cuando iniciamos con la explicación que para el pasado perfecto se requiere conjugar el verbo principal de la oración en pasado participio. Entonces, el participio es una forma de los verbos que se utiliza en algunos tiempos compuestos en el inglés y comprende los verbos que en español terminan en ado o en ido. Tanto en inglés como en español existen verbos regulares y verbos irregulares. Y es muy importante distinguir entre ambos para poderlos conjugar correctamente en pasado participio. Entonces, el pasado participio de los verbos regulares se forma agregándole al verbo alguna variación de la terminación de o ed. Por ejemplo, el verbo talk es regular porque al convertirlo en pasado simple o en pasado participio, simplemente se le agrega la terminación ed, talked. El verbo walk simplemente se le agrega la terminación ed, walked. El verbo decide ya termina en simplemente se le agrega la letra D y ya está conjugado en pasado participio. Decided, etcétera, etcétera. Hay muchos verbos regulares más. Ahora, los verbos regulares se escriben igual tanto en pasado simple como en pasado participio. Se les agrega D o ED al final. Sin embargo, la diferencia entre estos dos, es decir, pasado simple y pasado participio, radica en su uso. Ahorita lo que nos interesa es comprender el pasado participio. Ahora, en el caso de los verbos irregulares, su conjugación en pasado participio varía dependiendo del verbo específico del que se trate. Por lo tanto, se tienen que aprender de memoria. Al final de la lección, en este documento que estoy utilizando yo, que es la nota de aprendizaje, van a encontrar ustedes un listado que he conformado yo para ustedes de algunos de los verbos irregulares más comunes en el inglés, incluyendo su forma en pasado participio. Entonces, vamos a comenzar primero por ver cuál es la estructura del pasado perfecto y primero que nada vamos a ver al pasado perfecto afirmativo. Entonces, este se conforma primero que nada por un sujeto, seguido del verbo auxiliar had, más el verbo principal de la oración conjugado en pasado participio, muy importante. Y finalmente la información complementaria, como lo puede ser un objeto, el objeto directo o indirecto, o una expresión de tiempo, o un lugar, etc. Por ejemplo, they had studied French before they moved to France. They had studied French before they moved to France. Ellos habían estudiado francés antes de mudarse a Francia. En el ejemplo, se entiende que el sujeto llevó a cabo la acción de estudiar francés antes de mudarse a Francia. Entonces, aquí se cumple lo del pasado perfecto. Nos expresa una acción que ocurrió y terminó en el pasado antes de otra acción que también ocurrió y terminó en el pasado. Como dice ahí, ambas acciones sucedieron en el pasado, una antes de la otra. Ahora, en el caso del pasado perfecto negativo, este se conforma igual por el sujeto antes que nada, seguido de el verbo auxiliar had, pero ahora el auxiliar had va seguido del adverbio de negación not. Luego, verbo principal conjugado en pasado participio y la información complementaria. Por ejemplo, vamos a usar aquí el mismo ejemplo que en el pasado perfecto afirmativo, pero ahora negando, para que ustedes vean que la única diferencia es
que agregamos el adverbio de negación not para negar. Entonces, ¿cómo queda nuestro ejemplo? They had not studied French before they moved to France. They had not studied French before they moved to France. Ellos no habían estudiado francés antes de mudarse a Francia. Entonces, el pasado perfecto negativo expresa una acción que no ocurrió antes de otra acción que sí ocurrió en el pasado. Entonces, en este caso, ellos no habían estudiado francés antes de mudarse a Francia. Finalmente, chicos, el pasado perfecto interrogativo se conforma primero que nada, ahora sí, por el verbo auxiliar had, después el sujeto, luego el verbo principal de la oración conjugado en pasado participio y finalmente la información complementaria. Por ejemplo, had they studied French before they moved to France? Had they studied French before they moved to France? ¿Habían estudiado francés antes de mudarse a Francia? En este caso, estamos preguntando si algo ocurrió en el pasado, previamente o antes de otro evento que ocurrió en el pasado. Cuando hacemos una pregunta en pasado perfecto, solo cambiamos de lugar el verbo auxiliar had y el sujeto. Se invierten. Pero es importante no olvidar colocar el signo de interrogación al final de la pregunta porque, como les he dicho varias veces, en el inglés solo existe signo de interrogación de cierre. Entonces, si no ponemos el signo de interrogación, pues no queda claro que estamos haciendo una pregunta. Y es importante que haya esta claridad. Ahora vamos a ver los adverbios never, ever y already. Entonces, frecuentemente utilizamos adverbios como never, que en español es nunca, ever, que se puede traducir como alguna vez o en alguna ocasión, y already, que se traduce al español como ya, con el pasado perfecto. Never y ever tienen significados similares, pero se utilizan de forma distinta. Entonces, estamos viendo estos tres adverbios porque los vamos a ver muy frecuentemente con el pasado perfecto. Y en el caso de never, nunca, este se utiliza en enunciados afirmativos para indicar que algo no ha sucedido en ningún momento. O sea, nunca. Y se coloca después del auxiliar had, pero antes del verbo principal de la oración que está en pasado participio. Por ejemplo, I had never seen a skyscraper before I visited New York City. I had never seen a skyscraper before I visited New York City. Yo nunca había visto un rascacielos antes de visitar la ciudad de Nueva York. Entonces, un rascacielos se refiere a los edificios que tienen múltiples pisos, múltiples niveles y que son muy altos. El enunciado nos indica que nunca antes la persona había visto un rascacielos antes de visitar la ciudad de Nueva York. Por eso utilizó ahí el adverbio never, nunca. Por su parte, el adverbio ever se usa principalmente en enunciados interrogativos, o se hace en preguntas, para, obviamente, preguntar si algún evento o acción había sucedido antes en alguna ocasión, en cualquier momento. El adverbio ever se coloca después del sujeto, pero antes del verbo principal en pasado participio. Ejemplo. Had you ever gone to a concert before you went to the Coachella Festival? Had you ever gone to a concert before you went to the Coachella Festival? ¿Habías ido a un concierto alguna vez antes de ir al festival Coachella? Entonces, aquí el adverbio ever
se utiliza en esta pregunta que está en pasado perfecto para preguntar si alguna vez, en cualquier momento, en cualquier ocasión, había sucedido algo. En este caso, si alguna vez en el pasado, en cualquier momento en el pasado, la persona había ido a un concierto antes de ir al festival en cuestión. Y el último adverbio que vamos a ver es already. Este se utiliza en enunciados afirmativos para expresar con mayor énfasis que algo ya había sucedido y concluido antes de otro evento o acción en el pasado. Se coloca después del auxiliar had, pero antes del verbo principal en pasado participio. Por ejemplo, Martha had already eaten when I got home. Martha had already eaten when I got home. Marta ya había comido cuando llegué a casa. Entonces, este enunciado se puede entender sin el auxiliar already. Es decir, si no lo pongo, no pasa nada. Mi enunciado se entiende. Martha had eaten when I got home. Marta había comido cuando llegué a casa. Pero agregamos el adverbio already para agregar más énfasis. Para hacer énfasis en que algo ya había sucedido previamente antes de otra acción. Entonces, Martha had already eaten when I got home. Marta ya había comido cuando yo llegué a la casa. Bueno, finalmente les agrego yo lo que les había comentado con anterioridad. Esta tabla con un listado de verbos irregulares en inglés y como pueden ver, a mano izquierda, en la primera columna, encuentran ustedes el verbo en inglés en infinitivo, es decir, sin conjugar. En la segunda columna lo encontrarán ustedes conjugado en pasado simple. Y en la tercera columna lo van a encontrar en pasado participio o en participio pasado, que es lo mismo. Esta es la conjugación que nos interesa para esta lección. Y bueno, obviamente al final se los pongo en español para que ustedes sepan qué significa el verbo. Entonces, así como este está en orden alfabético y tenemos varios verbos irregulares que son muy comunes en el inglés. Espero que esta explicación les sea de utilidad. Espero que haya sido de su agrado. Entonces no me queda más que agradecerles su atención y desearles que tengan excelente día. Gracias